Bueno, miren, eh, lo que vamos a hablar ahora pues nos va a despertar un poco más el interés por conocer más de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Yo entré en este, digamos, cuestionamiento hace ya muchos años y he encontrado algunas respuestas. Siempre me hice y siempre me he hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué hay gente pobre y hay gente rica? ¿A qué se debe el hecho de que haya esos dos polos en las sociedades? Porque se dan en todos los, aún en los países capitalistas, países del primer mundo, siempre hay gente pobre y siempre hay gente rica. ¿Por qué? ¿Por qué nacieron en esas condiciones? Pues porque algunos nacen en cunas de oro y otros nacen en pesebres, ¿verdad? En lugares bastante pobres. Porque hay gente que vive también más de 100 años y otros que viven horas nada más, o gente que es afectada por accidentes a temprana, digamos, alguien que sufre un incendio y es afectada toda su vida por una quemada y pierden tal vez alguna extremidad o algún ojo, ¿verdad? O cuestiones así. ¿Por qué? Porque algunos nacemos en sociedades como El Salvador, donde la delincuencia hoy está imperando, y otros nacen en sociedades como Bulgaria, pues, donde todo es amor y paz, ¿verdad? Donde las estaciones son bellísimas, o Canadá, pues, donde no se oye mucho. Porque hay gente, hay personas que son muy inteligentes y superdotados, y hay gente que tiene enfermedades que les dificulta su comprensión de esta realidad o el pasar por esta existencia. Si todos creyéramos en un Dios equitativo, en un Dios justo, todos deberíamos de nacer, si esta fuera nuestra única encarnación, todos deberíamos de nacer con las mismas condiciones y la sociedad debería ser una sola misma para que todos tengamos las mismas oportunidades en este mundo. Sin embargo, no es así. La sociedad tiene un montón de escalafones y estratos, desde el que se le dificulta más su existencia al que se le facilita su existencia. ¿Qué determina eso? ¿Qué determina el que estas personas vivan una existencia holgada y otros tengan que trabajar incluso limpiando los drenajes donde todo el mundo deposita sus heces, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina eh, las posibilidades y las condiciones en las cuales nacemos, incluso las características de cada uno de nosotros? Porque algunos somos un poco más listos para los números, otros somos un poco más, eh, explicamos y hablamos mejor las cosas, otros somos buenos negociantes, ¿verdad? Y andamos los números y la labia así rápido. Otros somos más reflexivos y vemos las cosas desde un aspecto más alto y vemos el panorama como más estratégicamente. En fin, todos tenemos un montón de capacidades, unos más que otros. Entonces, ¿qué es lo que determina eso? ¿Verdad? La religión normalmente nos dice que Dios pues actúa de formas misteriosas y que no conocemos sus designios al final, y tratan de justificar esta situación tratando de que no nos cuestionemos o no nos hagamos esas preguntas. Sin embargo, está dentro de la existencia, está dentro de la capacidad evolutiva del ser humano el cuestionarse, el hacerse estas preguntas y tratar de encontrar respuestas. Entonces, para mí, hace muchos años, la única respuesta a todas estas interrogantes fue de que en realidad estamos pasando acá por una etapa, por un año en la universidad. Esta universidad de la vida o de la graduación de la vida probablemente dure miles de años. Y nosotros nada más estamos viviendo un año, un ciclo, pues, en esta existencia, y estamos en un caminar permanente. Pero bueno, esa es mi reflexión, ¿verdad? Es lo que es como yo entiendo las cosas y yo se las comparto a ustedes, pero podemos enfocarlas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la persona muy religiosa, creada en una familia muy religiosa, me va a decir, pero Omar, en la Biblia no se habla de la reencarnación. Y bueno, hay pasajes que se han interpretado como que sí. Algunos pasajes de la Biblia se han como tratado de interpretar
de si hablan o no sobre la reencarnación. Pero de entrada les puedo decir de que aun cuando la palabra reencarnación no existe en la Biblia, es decir, así como no van a encontrar en la Biblia la palabra termonuclear o la palabra ojiva o la palabra, digamos, el plano cuántico, tampoco van a encontrar la palabra que le acabo de estar mencionando a Esmeralda, plata coloidal, la palabra coloidal. Tampoco vamos a encontrar la palabra reencarnación. Esa palabra se dice que no existe en el hebreo arcaico y que el término usado en arameo ha sido traducido como resurrección. Entonces, no vamos a encontrar una alegoría o una definición exacta en la Biblia, porque la terminología usada de ese entonces y como se ha traducido, no se refiere nada a eso, nada a la reencarnación. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hay algunos testimonios en los evangelios que muestran que que en algún momento pudieron haberse referido a esta ley, ¿verdad? Uno de los más notables es la historia de Juan el Bautista, cuando un día Jesús, aquí les voy a leer un fragmento donde encontré esta escritura. Dice, el argumento dice, un día Jesús supo que Juan Bautista había sido encarcelado. Y el texto dice simplemente, Jesús, al saber que Juan fue entregado, se retiró a Galilea. Algún tiempo después, Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes. Después de la transfiguración, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió él, ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, que Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Entonces, ese pasaje o ese fragmento de la Escritura es el que se menciona más como que se refiere a la reencarnación. Entonces, podemos enfocarlo, analizarlo desde este punto de vista, ¿verdad? Pero yo les recomiendo pues que no sea el único, sino que tengamos siempre más criterio, más elementos de juicio, ¿verdad? Voy a detenerme un rato para comentar aquí lo que dice, porque la vez pasada me regañaron de que no leía, Marina me regañó y me dijo de que necesitaba un asistente. Vea, Marina. Bueno, Marina me dice por acá, déjenme ver. Dice Rodrigo, ¿por qué hay gente pobre y rica? Los pobres se hacen más pobres porque trabajamos para los ricos y consumimos más y consumimos para ellos. Los ricos se hacen más ricos porque son más humildes y capaces de asimilar cosas y pensar más futurísticamente, mientras los pobres piensan en qué va a gastar. Sí, eso es una explicación de cómo nos conducimos en esta sociedad actualmente, pero yo me refería más a tus condiciones de nacimiento. ¿Por qué naciste así? ¿Verdad? ¿Por qué podríamos decir, bueno, porque mis padres también eran pobres? ¿Y quién escogió tus padres? ¿Verdad? ¿Quién dijo, fulano y fulano van a ser los padres de Rodrigo? ¿Por qué no fueron los reyes de Rusia, los zares de Rusia? ¿Va? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que escoge ese tipo de condición? Me dice Esmeralda, podríamos tener lesiones que en una experiencia pudimos tener en una vida anterior y tener, sí, claro que sí. Ha habido casos de personas que nacen con marcas de nacimiento y se ha encontrado, bueno, el doctor Brian Weiss, no sé si todos ustedes lo conocen, pero Brian Weiss es un psiquiatra que estudió a través de la regresión muchos casos de personas que decían haber vivido en otras épocas y en otros lugares. Entonces, él descubrió de que muchas de estas personas tenían marcas de nacimiento, digamos que habían muerto en un fuego, en un incendio. Entonces, probablemente eran personas con vitiligo, ¿verdad? Que nacieron con esas marcas ya de nacimiento.
o personas que crecieron, una mano no les creció y en regresiones descubrieron que habían sido personas que habían sido amputadas en una guerra, en una lucha o algo, o personas que murieron de un disparo. Entonces encontraron de que en vidas pasadas que en vidas pasadas habían muerto con un disparo y en esta vida esa marca la tenían en el pecho, en la espalda o donde fuera, ¿verdad? Eso sí se puede dar, Esmeralda. Entonces, vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, les decía de que nosotros tendríamos que enfocar para comprender este tema, porque es un tema filosófico. No tenemos, bueno, tenemos pruebas, es decir, hay casos comprobados en los cuales niños se acuerdan dónde han vivido en vidas pasadas y han llevado a sus padres a esos lugares y conocen perfectamente los lugares, la ciudad, el pueblo, recuerdan dónde han existido, dónde veían a su mamá. Bueno, hay un montón de casos documentados, incluso hubo una serie no sé si en el History o en el Discovery, que se trataba precisamente de eso, de personas que tenían sueños repetitivos, y que llegaban a ciudades y conocían perfectamente hasta dónde estaba la alcaldía y todo, y se veían como transportados en el tiempo, como un déjà vu, ¿verdad? Y bueno, veían incluso hasta los apellidos que tuvieron en ese lugar, en esa existencia, y al ir a la alcaldía y a buscar en los registros, son registros del siglo XVI, donde sí existieron personas que se llamaban de esa manera. Ok, y eso es algo documentado, pues ya viene a tirar más, digamos, como más leña al fuego en un tema de que antes se creía mucho tabú, pero hoy se ha abierto más a la gente. Yo les voy a contar un caso, por ejemplo, cuando yo empecé en esto de la investigación, bueno, todavía lo sigo haciendo porque yo he entrado de que tengo uno que anda en la búsqueda, tiene como ciclos cuando la información llega para que uno la codifique, la analice y la haga suya, ¿verdad? Cuando esa información ya está asimilada, llega más adelante información, o sea, la información va llegando como por ciclos para que uno vaya como despertando. Entonces, hubo una época en la yo tuve varios sueños, pero lúcidos, es decir, no son sueños de aquellos locos que uno no ni se acuerda ni nada, sino que son sueños en los cuales tú te despertás agitado o te despertás con esa sensación de que eso que llegó a tu mente o a tu cuerpo astral o a tu mente astral fue una situación que sí sucedió en el pasado. Los sueños de vidas pasadas tienen varias características. Una es que nos afectan emocionalmente, pero de una manera bien profunda. Es decir, nos despertamos a medio sueño o nos despertamos en la madrugada. eh, si el sueño ha sido muy bonito, nos deja esa sensación de paz y tranquilidad que nos va a durar todo el día. Si el sueño fue muy agitado, nos va a dejar esa sensación de tristeza. Si es que morimos en ese sueño, nos va a dejar esa sensación de tristeza o de pérdida, ¿verdad? Y nos deja siempre, queda muy clavado en nuestra mente. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos la capacidad a través del sueño, de los sueños del cuerpo astral o del campo astral, eh, nosotros tenemos una forma de conectarnos porque la información está a nivel molecular. Resulta de que nuestro espíritu, nuestro espíritu funciona como una memoria USB. El espíritu va guardando experiencia tras experiencia de una vida tras otra para que nosotros tengamos la capacidad de poder evolucionar. Porque el objetivo del universo o de la vida, de la existencia en este universo es la evolución.
todos los seres tenemos la oportunidad de ir evolucionando y mejorando poco a poco. Porque se dice que según los descubrimientos del doctor Brian Weiss, él, bueno, en años y años de investigación encontró pistas e información de que las almas encarnan por grupos. Imagínense que ustedes tienen una fogata enfrente. Entonces esa fogata cada cierto tiempo emite un montón de chispas. Así va, salen un montón de chispas al aire y todo. Entonces se dice de que la fuente divina de vida y de la creación es de esa misma manera. Acuérdense que Hermes Trismegisto lo dijo, así como es arriba, es abajo. Entonces, si nosotros queremos conocer el universo, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y nos sirve muy bien ese ejemplo de la fogata. Cuando Dios emite esas chispas, esos son grupos de almas que van hacia lugares para poder empezar el camino evolutivo. Entonces, cuando el camino evolutivo en una persona está bastante avanzado, ustedes van a encontrar en esa persona que no le gusta pelear, no le gusta ser protagonista de las situaciones, piensa solo en ayudar a los demás, es una persona muy serena, que piensa mucho sus decisiones, ama a los animales, ama a la naturaleza, probablemente ande en la búsqueda siempre, o pueda ser una persona muy religiosa que siente que ahí conecta, pues, en esta encarnación ahí conectó y ahí se va a desarrollar, está bien, no hay problema con eso. Ok, esos son signos de que hay un camino evolutivo ya recorrido. Pero cuando una persona sus emociones están muy a flor de piel, se enoja rápido por cualquier cosa, es violenta, no le importa pasar por encima de los demás, está siempre muy iracunda, muy bélica, solo piensa o se deja llevar por sus bajos instintos, como la violencia, como el sexo, como los instintos de supervivencia básicos, como los animales, como el reino animal. Entonces, esos seres están más cerca del reino animal que del reino humano, ¿verdad? Sin embargo, ya encarnaron en un ser humano, porque se dice de que todas las almas tienen que pasar por todos los reinos. O sea que nosotros en algún momento vivimos una experiencia como plantas, nuestra esencia, nuestro espíritu, ¿verdad? Conoció esa experiencia. Y también tuvimos experiencias de pasar por el reino animal y luego pasar por el reino de los humanos y luego de ser humano tenemos que pasar a ser algo más. Ese es el reto ahorita. Y por eso es que estamos ahorita que la oscuridad está tan violenta. La oscuridad está tan violenta y tratando de detener ese camino evolutivo de las personas. Bueno, y están haciendo bien su trabajo porque hay mucha gente que solo en eso anda pensando, ¿verdad? Hay gente que es muy básica en sus instintos, ¿verdad? Estaba explicando antes de desviarme un poquito sobre lo que uno siente cuando ha conectado con información de vidas pasadas. Les decía de que esa conexión deja una sensación emocional muy fuerte que nos puede durar 1, 2, 3 o varios días. Y siempre nos vamos a acordar de esa experiencia. Con el tiempo esa experiencia puede jalar más y más información. Y otra de las características es de que siempre hay validaciones en la vida cotidiana, así como ahorita que estamos hablando, siempre hay validaciones. Hay algo que valida esa información y que nos da a entender de que eso es nuestro espíritu mandando esa información hacia el consciente, hacia lo que somos ahorita. Son sueños que nunca se te van a olvidar. Son sueños que emocionalmente te afectan mucho. Hay algo interior que te dice, sí, eso pasó, eso sucedió, eso fue en la vida real. Lo otro es que no tienen relación
con algo que estés viviendo antes en tu vida y que te pueda llevar a tener esas experiencias en el sueño. No, es algo que llega de repente porque has tenido un proceso de meditación antes, quizá, o qué sé yo. En los sueños uno puede tener muchas revelaciones, pero antes de eso hay que hacer algunas prácticas como para enganchar y conectar la energía, ¿verdad? Como para decirle a nuestro cuerpo energético, hey, quiero tener esta información, quiero saber esto. Bueno, hay personas que tienen que repetir. Por ejemplo, si tú ahorita, digamos, imagínate que hubiera un reclutamiento forzoso aquí en el país y que te llevaran el ejército y que tuvieras que entrar en un campo de batalla. Tus decisiones, las decisiones que vos tomes en ese campo de batalla van a determinar si esa experiencia te sirvió o no te sirvió para la evolución de tu espíritu. Y eso solo lo vas a definir tú en el momento, ¿verdad? No hay forma de predecir. Entonces, ¿qué tal si no lo manejaste bien y entonces esta era tu 108 vida y no pasaste la experiencia o la prueba o no aprendiste? Vas a tener que regresar a pasar la experiencia. Sería la 109 vida. Entonces, bien, eso no se puede medir de esa manera. De hecho, fíjense que Sixto Paz escribió un libro que se llama Puerta hacia las Estrellas. Ahí Sixto le pregunta a los extraterrestres sobre el karma y le dice que cuántas veces tenemos que regresar a este mundo o a otros mundos parecidos a este que tienen las mismas cuestiones difíciles, y los extraterrestres le dicen de que regresarás las veces que sea necesario para aprender la experiencia, para pasar, para evolucionar, para crecer. No hay una manera, no hay una forma de decir son tantas. No, no hay. Sixto les preguntó a ellos de que por qué tenemos que vivir las experiencias pues que tenemos que vivir aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tanta gente que está muriendo ahorita. ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Entonces ellos les dicen que así como nosotros cuando tenemos nuestros hijos, llevamos a nuestros hijos a la guardería y los ponemos en el colegio que nosotros creemos conveniente, o al colegio, o al kinder, al prekinder, o el que sea, que creemos conveniente, así la junta kármica o los seres espirituales que rigen ese tipo de cosas deciden las experiencias que nosotros vamos a vivir hasta que nosotros tomamos conciencia. Fíjense bien, porque ese es el objetivo de estas vidas, el obtener conciencia sobre lo que somos, sobre lo que hemos venido a hacer. Entonces, cuando el ser ha tomado conciencia, ya uno decide, porque esa es toda la lucha en este plano en el que estamos ahorita encarnados. La toma de conciencia para romper el ciclo de las reencarnaciones conflictivas o duras o difíciles, o el campo de entrenamientos que significa esta sociedad, este mundo.